Bienvenidos al reportaje sobre el desarrollo histórico de la ciencia y de la investigación. Para dar comienzo a este reportaje, se dará la definición de investigación. ¿Qué es la investigación? Actualmente la investigación es el eje principal de la educación, que se encuentra en los sistemas curriculares, es decir, en el currículum de cada institución, lo cual genera la necesidad de crear nuevas alternativas y estrategias para el aprendizaje de los alumnos, para que estos alumnos se crean mentes abiertas, pero sobre todo creativas, y que nos ayuden a reconstruir el conocimiento nuevo y el conocimiento que ya se encuentra fundamentado. Adentrándonos en el paradigma de la ciencia occidental, ocurrido en la Europa medieval, que surgida en el siglo XVII, como una ruptura revolucionaria hacia la filosofía y el pensamiento de la Europa medieval, es decir, una ruptura hacia la escolástica. Sus bases están centradas principalmente en un filósofo y en un físico, el filósofo René Descartes y el físico Isaac Newton, el cual nos hace la definición de ciencia. La ciencia la definen como el cuerpo de ideas, mientras que la tecnología va a ser ese cuerpo de ideas, pero ya utilizados hacia la vida cotidiana del hombre. Otro autor muy importante es Mario Bunge, quien nos dice que la ciencia va a ser la actividad que pertenece a la vida social, en la que se involucra y nos ayuda a nuestra vida cotidiana, es decir, tanto en lo natural como en lo artificial. Otros autores que nos hablan sobre la ciencia occidental es Kepler, Galileo, Copérnico y Newton, quienes hacen una ruptura sobre la mentalidad de la ciencia occidental o de la sociedad occidental. Otro autor muy importante es Francis Bacon, que nos presenta en su trabajo con su obra El Novum Organum, hecho en 1620, sienta las bases de la metodología empirista e inductiva. Otro autor que edita una obra sobre esta ciencia es René Descartes, que fue el que anteriormente mencionamos sobre las bases de esta ciencia. Él nos edita la obra El discurso del método, que fundamenta la metodología racionalista, analítica, matemática y deductiva. Un personaje ilustre sobre este paradigma y que causó mucho énfasis en este tipo de ciencia es Aristóteles, que nos ayuda a fundamentar más sobre el pensamiento único que se tenía en Europa medieval. Aristóteles se le consideraba como una verdad absoluta, el cual decía que todo conocimiento que él decía, que todo saber que él consideraba era la verdad y nadie lo podía disputar, hasta que llegaron los personajes anteriores a demostrar y comprobar que eso era incorrecto. Tras esta ruptura se dio un perfeccionamiento y mejoramiento sobre el método experimental que se tenía. Al igual dio origen a la nueva corriente epistemológica, denominada positivismo, y su principal personaje fue Augusto Comte. Caracterizada su corriente epistemológica principalmente por sus definidos criterios en relación con la naturaleza del ser humano, del conocimiento humano, y el querer separar la ciencia de la ideología. Esto conllevando principalmente 4 elementos. El principal, el monismo metodológico, que nos habla de un solo método. El modelo o canón de las ciencias naturales exactas, consideradas como verdaderas. La explicación causal o el care, como él lo mencionaba. Explicaba las causas que originaban el problema. Y el último, el interés denominado del conocimiento positivista. El desarrollo de esta corriente epistemológica, es decir, el positivismo, se convirtió en un gran auge, tuvo un gran auge en la Europa. Después se creó con el positivismo lógico, encontrado principalmente en el Círculo de Viena, creado en 1922 por su fundador Maurice Schlick, cuando se creó la Cátedra de Filosofía y Letras de las Ciencias Inductivas en la Universidad de Viena. Más, esta escuela tuvo un gran auge, considerada la gran escuela de la epistemología. Esta escuela tuvo una gran expansión solo gracias al auge del nazismo. Cuando se consideró y cuando tuvo un auge del nazismo, se empezaron a destruir este círculo de Viena, ya que la mayoría de los miembros eran socialdemócratas o judíos. Con el éxodo de cada uno de los miembros, en lugar de irse con una decaída, todos los miembros empezaron a relacionarse con filósofos o con diversos pensadores del conocimiento. Así todos emigraron, la mayoría de estos emigraron hacia Estados Unidos, donde empezaron a hacer unos nuevos pensamientos y criterios.
produciendo así una filosofía analítica de la ciencia clásica, criticando principalmente los planteamientos de Hegel y de Heidegger. El proyecto más destacado de este Círculo de Viena es la Enciclopedia para la Ciencia Unificada, donde defienden la idea de que el programa positivista de Augusto Comte debe ser finalizada, además de que configuran la psicología, la sociología y la filosofía de las ciencias naturales, haciendo una diferencia entre la ciencia y la teoría metafísica. Ellos nos mencionan un enunciado que dice de la siguiente manera: el enunciado será científico y es verificable, y deberá contar con un significado empírico. Todavía utilizan la experimentación como la base del conocimiento, pero esta experimentación ya no a través de los sentidos, sino a través de la observación. Esta nueva visión positivista considera un método único, con la idea de caracterizar al conocimiento científico como una verdad irrefutable, admitiendo que el conocimiento es producido al método científico, garantizando la verdad y el método, y utilizó el método hipotético deductivo, pues considera que la investigación científica inicia a partir de las hipótesis, siendo su lógica deductiva e inductiva. Los problemas de este paradigma, principalmente, o mejor dicho, de la inducción que ellos consideran, es que el método científico positivista dice que la verdad está basada en la experiencia y que los juicios son apoyados de la observación, que pueden ser instrumental. Esta observación llega en algún momento dado a perturbar el fenómeno observado.